Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC, correspondiente al 19 de diciembre de 2018. Calendario económico. Comenzamos con cifras de inflación en Reino Unido, descendiendo al 2.3%, luego de que arrancó este año en niveles del 3, uno de los máximos recientes. El descenso del mes de noviembre está relacionado con la caída de los precios de los combustibles y obviamente la incertidumbre relacionada al Brexit, que está desincentivando la inversión en esta economía. Por otro lado, en los Estados Unidos se van a conocer hoy cifras sobre la cuenta corriente, con un déficit en línea con lo anticipado por el mercado de casi 125 billones de dólares. Más adelante tendremos las ventas de vivienda usada, inventarios de petróleo y la última reunión de la Reserva Federal, donde el mercado está descontando en su mayoría un nuevo incremento de tasa que la dejaría en un rango del 2,25 al 2,50%. Hacia las 2 de la tarde se tendrá esta decisión y hacia las 2:30, es decir, media hora después, tendremos las declaraciones del presidente de la Reserva Federal. La jornada cerrará con la reunión del Banco Central de Japón, donde se espera que se mantenga inalterada su política monetaria. Con respecto a China, continúan los acercamientos viceministeriales con los Estados Unidos para preparar la reunión ya presencial del mes de enero y avanzar en estas negociaciones comerciales. China afirmó que lleva 2 semanas consecutivas de compras de soya estadounidense. Sin embargo, ambos países se enfrentaron en la OMC, acusándose mutuamente de estar minando el sistema multilateral de comercio. Con respecto a Europa, la Unión Europea decidió incrementar la supervisión a los bancos de la zona para frenar el lavado del dinero. Y en los Estados Unidos, los republicanos están trabajando en una iniciativa en la Cámara de Representantes para extender los fondos suficientes y evitar algún cierre de agencias estatales parcial hasta al menos el 8 de febrero. CNN, por su parte, reportó que efectivamente el presidente Trump sí firmó una carta el 28 de octubre de 2015 en el que se daba inicio a las negociaciones para construir una torre Trump. En Rusia esto había sido descartado, rechazado y desestimado por el actual abogado del presidente Trump, Rudy Giuliani, afirmando que no existía tal carta. Con respecto a Argentina, el día de ayer se confirmó la expectativa del mercado de entrada en recesión, contracción de 3.5% en el tercer trimestre del año. Tanto el FMI como el gobierno esperan que esta situación mejore a partir del segundo trimestre del 2019. Hoy mercados accionarios en una jornada con volúmenes inusualmente altos, está valorizando. Europa tiene ganancias cercanas al 0.5 o incluso al 1%, y los futuros en Estados Unidos también tienen valorizaciones cercanas a este rango. El día de ayer, más de la mitad de las acciones del Standard & Poor's 500 estaban registrando retrocesos superiores al 20% con respecto a su máximo reciente. Esto quiere decir que estaban ingresando en la definición de mercado bajista. Citigroup en este momento está recomendando la compra en el mercado accionario estadounidense. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días. En cuanto al comportamiento accionario norteamericano, como Dani lo mencionó anteriormente, luego de esa ruptura del nivel de los 2.600 puntos del índice S&P, se puede ver un cambio de tendencia ya como tal en el índice, teniendo en cuenta que es un nivel relevante desde más de 2 años, a pesar de lo anterior. Los futuros en la jornada del día de hoy muestran un buen comportamiento, principalmente luego de que hay mayores posibilidades de un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, donde diferentes miembros, los vicepresidentes, se comunicaron en la jornada de ayer y podrían estar teniendo una reunión para el mes de enero, lo cual da mayor optimismo a los mercados, junto a una espera de la reunión de la Reserva Federal. Cabe destacar que el mercado llevaba descontando que la FED aumentaba
25 puntos básicos la tasa al día de hoy. Al momento de ver las probabilidades del aumento de tasas, están ha caído alrededor de un 10% entre las últimas 2 semanas. Es decir, ya no es tan totalmente claro que el mercado espere que la Fed aumente la tasa, lo cual genera un poco de incertidumbre y también de optimismo en los mercados, dado que si la mantiene inalterada, generaría un fuerte impulso para el mercado accionario norteamericano y mundial. Por otra parte, Apple, para responder ese fallo legal que le interpusieron de no vender sus productos en China, impulsó una nueva actualización de su software para evitar esas prohibiciones, donde lo que hace es que diferentes aplicaciones, que son las que estaban infringiendo todo el tema de los derechos de autor, no los se puede considerar que no lo estén infringiendo más. En cuanto al mercado dólar, podemos ver dólar debilitándose por segunda jornada consecutiva, principalmente el mercado a la espera de la reunión de la FED. En cuanto el euro, se valoriza un punto 38%, principalmente luego que se anunciara que se llegara a un acuerdo informal entre la Unión Europea e Italia en cuanto al presupuesto del 2019, lo cual prevé y evita que Italia ya no sufra esas posibles sanciones que quería imponer la Unión Europea. Por otra parte, el presidente Donald Trump en la jornada de ayer volvió a amenazar con un cierre del gobierno para el día viernes si no se consigue la financiación para el muro con la frontera con México. Cabe destacar que si se da, el impacto económico sería relativamente bajo teniendo en cuenta la temporada. Por otra parte, diferentes miembros del gobierno británico discuten y impulsan un hard Brexit, donde consideran que no es necesario un acuerdo con la Unión Europea y que es mejor abandonar la Unión Europea sin un pacto con esta. Y finalmente, el PIB de Argentina se desaceleró alrededor de un 3,5%. Como se puede observar, el peso argentino está perdiendo valor, dando señales de una posible recesión en el país austral. Esto fue todo por el mercado de divisas. Los dejo con el mercado petrolero con Daniel. Ayer tuvimos la ruptura del nivel de los $50 para el WTI de manera acelerada, tratando de identificar anuncios nuevos. No se ha identificado, no se han encontrado razones novedosas. El mercado sigue estresado por una expectativa de incremento débil de la demanda en el 2019 y por otra parte un aumento adicional del shale oil en los Estados Unidos. Estaban reproduciendo noticias viejas de que Estados Unidos alcanzaría producciones superiores a los 12 millones de barriles día el próximo año. Esto ya lo hemos mencionado hace cerca de un mes en nuestros comités. Y por otro lado, reiterando que de esos 12 millones de barriles, cerca de 8 millones de barriles estarían pues, siendo producidos con esas nuevas tecnologías. El día de hoy, el ministro de Energía ruso reforzará lo que estaba mencionando ayer para tratar de apaciguar al mercado petrolero, de que efectivamente ellos recortarán esa producción en 228.000 barriles a partir del primer trimestre del próximo año. Recuerden que la última información, hasta antes del día de ayer, era que Rusia solo reducirá su producción en cerca de 60.000 barriles. El problema de este acuerdo de recorte, como mencionamos en algún momento, es que no hay metas puntuales por países y por eso era difícil establecer cuánto de los 1,2 millones de barriles acordados en menor producción entre la OPEP, Rusia y otros países correspondía a Rusia, y también no se sabe cuánto corresponde a Arabia Saudita y otros participantes. Finalmente, el ministro de Energía saudí aseguró que el exceso de suministro del mercado mundial de petróleo se finalizará hacia el último mes del primer trimestre del 2019. Por otra parte, en la jornada del día de ayer se dieron a conocer los inventarios API, los cuales expandieron 3,5 millones de barriles, contrario a una contracción de 10,2 millones de barriles del dato anterior, lo cual podría
generar mayores presiones a la baja sobre los precios del crudo. Y finalmente Irak firmó un acuerdo con Schlumberger para perforar 40 pozos petroleros en el vaso de yacimiento Mannum, lo cual, como veníamos hablando anteriormente de Schlumberger, que los resultados podrían salir relativamente débiles. Esto podría generar un upside sobre la acción. Desde el punto de vista técnico, teniendo esa ruptura del nivel de los $50 por barril en referencia a WTI y los 47 dólares al momento de observar niveles técnicos, eso podría dar fluctuación en caso de que continúe ese débil comportamiento al petróleo, de ubicarse cerca de los 40 a los 38 dólares, teniendo en cuenta ese amplio margen de niveles en el commodity. Finalmente, hoy podemos ver un leve recuperación de los precios del crudo, pero es muy débil, alrededor de un punto 0.5%, luego una caída del 5% de ayer. Es decir, que se puede observar que la coyuntura de los precios del petróleo continúan siendo a la baja. Esto fue... Como lo mencionó Raúl, el mercado ha descontado ya un incremento de tasa de interés de la Reserva Federal el día de hoy, y especialmente si mencionamos a los analistas, pues los operadores, de acuerdo a los contratos de futuros, asignan una probabilidad de solamente el 62% para este evento. Tal vez lo más relevante para los analistas sería las declaraciones del presidente de la Reserva Federal y el diagrama de puntos, que son las diferentes posturas que tienen todos los participantes en este Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. De acuerdo a la última versión disponible, estos miembros esperaban que en el 2019 se realizaran 3 incrementos adicionales de tasas de interés. El mercado está apostando a que este diagrama de puntos descienda a solo 2 incrementos, e incluso algunos importantes inversionistas están jugándosela a que no habrá ningún aumento adicional luego de esta ocasión. Entonces eso será relevante, conoceremos la decisión a las 2 de la tarde y luego las declaraciones del presidente de la Reserva Federal a las 2:30. Y en un hecho muy positivo para los inversionistas en bonos soberanos italianos, la Comisión Europea anunció hoy que habían alcanzado un acuerdo aceptando esa propuesta de déficit de 2.04% del PIB para el año 2019 en Italia, pero haciendo la advertencia que tendrán que hacer un seguimiento para el cumplimiento de este objetivo. Los bonos italianos, que hace cerca de mes y medio tienen unas tasas de descuento del 3.60%, actualmente se están negociando ya por debajo del 2.80%. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, ayer nueva jornada negativa para el mercado petrolero, acciones en Estados Unidos relativamente estables ayer y hoy valorizándose el mercado europeo y también los futuros de Estados Unidos, e incluso con volúmenes por encima de lo usual. Eso es todo por el momento. Damos entrada al Informe Colombia, donde ayer tuvimos una noticia que para algunos es buena, para otros puede ser preocupante y tiene que ver con el incremento del déficit de la balanza comercial. Las importaciones aumentaron de acuerdo a lo que el mercado estaba anticipando a más de 1.1 billones de dólares. Esto supone una doble lectura. Esto corresponde a datos del mes de octubre. La primera lectura es que la demanda interna se estuvo fortaleciendo, así lo sugirió las ventas del comercio para el mes de octubre, pero recuerden lo que mencionamos el día de ayer y antier con esa caída de la confianza de los consumidores del mes de noviembre. Entonces aquí hay algunas dudas de la sostenibilidad de esta tendencia. Sin embargo, este incremento del déficit comercial genera preocupación por ese déficit externo que tiene que ser financiado y genera una mayor vulnerabilidad para el peso colombiano frente al dólar, como veremos más adelante. Y con respecto a la ley de financiamiento, continúa avanzando el proyecto en las sesiones extraordinarias del Congreso en Colombia. De acuerdo al diario La República, la Cámara de Representantes ha avanzado en un 70% en la aprobación de las diferentes iniciativas, pero probablemente no tenga suficiente tiempo para hacer el trámite completo en las sesiones que van hasta el 19 de diciembre, es decir, hasta el día de hoy. Muy probablemente será necesario convocar sesiones adicionales a las que se habían anunciado. Como hemos mencionado, muy probablemente estaremos hasta la última semana del mes de diciembre pendientes sobre este proyecto de ley. En el Senado ocurrió algo llamativo y fue que la propuesta del senador conservador David Barguil fue aceptada con una sobretasa del impuesto de renta a las entidades financieras o al sector financiero. Con esto, la tasa de tributación del año 2019 será igual que la del 2018, es decir, el 37%, la del 2020 35% y la del 2021 el 34%.
Recuerden que de todas maneras hace falta por hacer que el texto de la Cámara y el texto del Senado sean iguales, por eso viene un proceso de conciliación, pero como mencionaban que la Cámara no tenía suficiente tiempo, era probable que se evitara este proceso, que la Cámara acepte entonces el texto que está siendo aprobado por el Senado, y nos quedan las dudas de si el gobierno aprobará o no esta iniciativa del senador conservador con la sobretasa, pues no era algo que estuviera siendo apoyado por el Ministerio de Hacienda. Así que quedan muchas dudas todavía sobre este proyecto de financiamiento, de cómo será aprobado, qué incluirá y si el gobierno tendrá suficiente tiempo pues para publicarlo en el diario oficial antes del 31 de diciembre. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. En cuanto al comportamiento del mercado accionario colombiano, el índice Colcap mantiene ese débil comportamiento y esa tendencia bajista de ya más de 4 o 5 meses, principalmente afectado por una fuerte salida de flujos extranjeros de países emergentes junto al desplome de los precios del crudo recientes. En cuanto al monto negociado, seguimos con montos relativamente bajos, 77.000 millones, no hemos logrado superar los 100.000 durante esta semana, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 20.000 millones. El día de hoy, teniendo en cuenta ese mejor comportamiento de los mercados accionarios mundiales y ese tímido rebote en los precios del petróleo, podemos esperar leves valorizaciones del índice Colcap previo a la reunión de la Fed. Y en caso de que aumente la tasa de interés, podría seguir presionando el Colcap a la baja, teniendo en cuenta que generaría mayor flujos de salida de emergentes. Por otra parte, según el nivel de Fibonacci, consideramos como nivel relevante los 1.327 puntos en el índice como siguiente soporte. Por otra parte, tenemos dos noticias corporativas. Uno, la compañía brasilera Azul, la aerolínea, estudia la posibilidad de ofertar por Avianca Brasil. Esto fue debido a que un alto ejecutivo de la compañía analizará la posibilidad en el corto plazo de la compra de recursos disponibles que tiene en caja por la compañía. Cabe destacar que Efromovic se manifestó y consideró que como tal lo que no buscaba la compañía era simplemente liquidez en el corto y en el mediano plazo, teniendo en cuenta que necesitaba cumplir con sus obligaciones, pero que no tenían intención como tal de realizar la venta completa de la compañía. Y por otra parte, entró en cuanto a ISA, entró el proyecto la subestación El Bosque en Cartagena, lo cual podría significar alrededor de $200.000 adicionales de ISA. Cabe destacar que la construcción tiene 220 kilovatios de generación. En cuanto a ISA, bueno, se puede observar que continúan cada vez en mayor expansión y continúan cada vez en más entradas de diferentes proyectos que podrían seguir impulsando la buena dinámica de los ingresos de la compañía, aunque cabe destacar que el precio de la acción se vería estable o frenado por la venta de EPM, de la participación de EPM. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de Ecopetrol, la cual, teniendo en cuenta ese problema de precios del petróleo, como lo veníamos anticipando, la acción se ha acercado cada vez más al soporte de los 2.800 pesos, teniendo en cuenta que el desplome del precio del crudo fue cercano a un 5% y el precio de la acción fue nada más de un 1.4%. Eso podría decir que faltan todavía desvalorizaciones adicionales sobre Ecopetrol, donde podría vulnerar el soporte de los 2.800 el día de hoy si continúa ese débil comportamiento de los precios del crudo y si la Reserva Federal incrementa la tasa de interés. También cabe destacar que esta caída se vio
levemente soportada por los bajos volúmenes, teniendo en cuenta que promedio se negocian alrededor de 40.000 y 50.000 millones sobre la especie, se negociaron nada más 20.000 millones. Y por otra parte tenemos la acción de preferencial de la vivienda, la cual se valorizó en la jornada del día de ayer, subió alrededor de un 3.4%, lo cual se alejó del nivel de stop loss en un indicador técnico y se mantiene sobre los niveles de entrada. A pesar de lo anterior, teniendo en cuenta la noticia que mencionaba Daniel anteriormente, el cual el Senado aprobó la sobretasa a entidades financieras de alrededor de 4 puntos porcentuales, esto podría generar leves presiones a la baja sobre el precio de la acción. Cabe destacar que esto falta la aprobación tanto de la Cámara como del gobierno. Desde el punto de vista fundamental y corporativo, pues mantenemos nuestra buena perspectiva sobre el banco. Principalmente se muestra una buena dinámica en cuanto a eficiencias, a un buen manejo de los costos, un menor gasto por provisiones, donde la mayor parte de sus provisiones ya están cubiertas, y una mayor recuperación de la cartera contra sus comparables. Es decir, en caso que la acción no baje de los 31.700 pesos, consideramos que podría mantenerse en nivel de compra sobre la especie. Esto fue todo por el mercado accionario. Los dejo con el mercado de dólar con Daniel. Como el mercado petrolero continúa descendiendo más allá de lo que teníamos contemplado, el dólar también está aumentando su valor en Colombia por encima de ese nivel de resistencia que había tenido el día de ayer y durante la última semana. Los 3.200 entonces fueron superados, hoy estamos en 3.215, siguiente nivel a los 3.230. Seguimos muy pendientes de la dinámica del mercado petrolero y obviamente estos datos de déficit comerciales tampoco le ayudan para que el peso gane algo de fortaleza, teniendo en cuenta que ese desbalance lo que hace es que incremente la necesidad de financiamiento y por esta vía se debilita el peso colombiano. El día de ayer se negoció casi $1 billón en el mercado cambiario, muy parecido pues a lo que generalmente ocurre de manera histórica. Con respecto a los test, se mantiene esa tendencia bajista, más allá de lo que mencionábamos, que esos objetivos del 6.25, el día de hoy alcanzó incluso a negociarse ya por debajo del 6.20, marcó 6.19 aproximadamente. Recuerden que hacia abajo hay un nivel de soporte posible de los 6.15, que como mencionábamos el día de ayer, ese dato de confianza del consumidor tan negativa, en cierta medida habría espacio adicional para tener esa valorización, aunque desde nuestro punto de vista tenemos aún poca convicción sobre este último movimiento del mercado de deuda pública colombiano. Hasta aquí el reporte GSC. Damos agradecimiento a su atención, los esperamos el día de mañana y les recomendamos, como es usual, continuar haciendo seguimiento del mercado financiero a través de nuestras redes sociales.